Muy bien, el ejercicio 9.52 dice: una varilla delgada uniforme de masa m y longitud L se dobla por su centro de manera que los dos segmentos son ahora perpendiculares entre sí. Determina el momento de inercia alrededor de un eje perpendicular a su plano y que pasa por el punto donde se cruzan los dos segmentos y el punto medio de la recta que conecta los dos extremos. Aquí tenemos dos casos diferentes, digamos, en donde queremos conocer el momento de inercia a partir de esa varilla. Entonces aquí hay algo importante que nos dice el ejercicio, y es que la varilla es uniforme. Entonces ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso que diga que es uniforme. Por acá les voy a colocar esta tablita, que es esta tabla es del libro de Física Universitaria de Szymanski de la 14ª edición. Está en la sección, en el capítulo 9, tabla 9.2, que es la que nos indica, digamos, los momentos de inercia ya establecidos para diferentes cuerpos. En este caso tenemos una varilla delgada a través del centro, una varilla delgada a través de un extremo, etcétera. En este caso pues nos interesan las primeras las dos varillas, el momento de inercia A y el momento de inercia B. Aquí yo les hice unos pequeños dibujillos para poder representar qué es lo que nos preguntan tanto en el inciso A como en el inciso B. Entonces vean una cosa, en el inciso A nos preguntan a nosotros el momento de inercia de un eje perpendicular a su plano y que pasa por A. Perpendicular a su plano y que pasa por A. Entonces la varilla, antes de nada, pues la varilla, supongamos que esta es la varilla. El ejercicio nos dice que la varilla fue doblada, dice que se dobla por su centro de manera que los dos segmentos ahora son perpendiculares entre sí. Lo que pasó con esa varilla es esto: este era un segmento, este fue otro, y entonces la varilla se dobló justo por el centro. El centro vendría siendo este punto rojo, que es justo lo que tengo aquí arriba, ¿okay? Que es lo que tengo en este primer dibujo en el punto A. Entonces vamos a tener este primer segmento de la varilla y este segundo segmento de la varilla van a tener la longitud L medios. ¿Por qué? Porque si la varilla mide L y yo la estoy doblando por la mitad, cada segmento va a tener una longitud de L medios, ¿cierto? Ahora, el hecho que nos diga a nosotros que la varilla es uniforme quiere decir que el centro de masa de esa varilla se va a encontrar, digamos, en su centro geométrico. Entonces supongamos que esta es la varilla, supongamos que el centro de masa de la varilla estaba en este punto, justo en el centro geométrico. Entonces obviamente si yo doblo la varilla en dos y la tengo como en esta posición de acá, este segmento de la varilla va a tener la mitad de la masa y este otro segmento de la varilla va a tener la otra mitad de la masa. Por eso es que este primer segmento tiene M2, M medios más bien de masa, y el otro segmento también tiene M medios, ¿verdad? Lo mismo con la longitud. Entonces, repito, como la varilla está doblada a la mitad, ¿verdad? Cada segmento va a tener una masa de M medios y una longitud de L medios. En este caso, pues, la longitud de L medios porque está doblada a la mitad y la masa de M medios porque la varilla es uniforme. Entonces, el centro de masa se encuentra digamos en el centro geométrico de la varilla. Entonces al doblarla cada pedacito va a tener la misma masa, ¿ok? Entonces vean aquí que en el punto A lo que nosotros queremos saber es el momento de inercia en un eje perpendicular a su plano que pasa por el punto donde se cruzan los dos segmentos. El punto donde se cruzan los dos segmentos es este punto rojo. Aquí se cruzan, ok. Entonces, cuando nos dicen eje perpendicular, lo que nosotros tenemos es este que tenemos acá. Este que está aquí. Que dice que el momento de inercia es igual a 1/3 de la masa por L cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí si nosotros vemos, vamos a ver, eso es una figura en una dimensión nada más. Pero si nosotros lo viéramos en 3 dimensiones, vamos a dar cuenta que el eje perpendicular al plano es básicamente el punto, digamos, que interseca entre la varilla y el plano. Es decir, si yo veo este dibujo como si está en el plano Z, más bien en el plano X, el plano XY, este dibujo que está aquí, el plano perpendicular sería un plano que entra o que sale de la pantalla, ¿verdad? Un plano, no sé cómo dibujarlo, un plano que venga, por ejemplo, en esta dirección, que entra o que sale de esa pantalla,
que pega, digamos, de forma perpendicular a este punto rojo. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es básicamente esta situación. Tenemos la varilla y tenemos este eje perpendicular al plano, o ese punto perpendicular al eje ese que nos pregunta el ejercicio. Entonces en este caso pues lo que vamos a tener que hacer simple y sencillamente es calcular el momento de inercia a partir de esta formulita que les puse en color celeste. Un momento de inercia es igual a 1/3 de la masa por L cuadrado. Pero vean una cosa, vean que a mí me interesa saber el momento de inercia que hay en ese punto rojo. El momento de inercia que hay en ese punto rojo va a ser la suma del momento de inercia que va a tener este pedacito del segmento más el momento de inercia que va a tener este otro pedacito del segmento, ¿verdad? O más bien esos dos segmentos, esos dos pedacitos de varilla. Entonces pues vamos a resolver el inciso A. El inciso A, entonces vamos a tener que el momento de inercia, para un segmento, voy a calcular para un segmento nada más porque los dos segmentos son iguales, entonces voy a calcular el momento de inercia para uno de los dos, cualquiera de los dos, va a ser igual a 1/3 de la masa por L cuadrado. Entonces vean que la masa en cualquiera de los dos pedacitos, en cualquiera de los dos segmentos es m medios, y la longitud en cualquiera de los dos pedacitos es L medios. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar, bueno, voy a colocar aquí mejor para evitar eso, voy a decir que la masa, colocarlo por acá, es igual a m medios y que L es igual a L medios, simplemente para saber que lo que tengo que reemplazar es m por m medios y L por L medios, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el momento de inercia de uno de esos dos segmentos va a ser 1/3, y donde vea m coloco m medios por, voy a colocar esto así, realmente esto es una paréntesis, son hasta redundantes, voy a colocarlo sin paréntesis. Bueno, no, los voy a colocar mejor. Nada más voy a colocar esto así, 1/3 por, aquí tendríamos m medios por L cuadrado, que L vendría siendo L medios, entonces tendríamos L medios, todo ello al cuadrado. Entonces vean lo que vamos a tener que el momento de inercia va a ser el 1/3, lo voy a dejar ahí solito, de momento no lo voy a tocar. Este m medios, esto es un 2 por aquello, parece una L, listo. M medios, lo voy a sacar del paréntesis, como les digo, hasta cierto punto es redundante, por, y ven que este 2 o esa potencia afecta tanto al denominador como al numerador. Entonces aquí me va a quedar L cuadrado dividido entre pues 2 a la 2, que sería 4. Y entonces aquí lo que hacemos es simplemente resolver esta multiplicación de fracciones. Entonces recordemos que una multiplicación de fracciones simple y sencillamente es la, ¿cómo se llama? La multiplicación lineal de numeradores y denominadores. Entonces vamos a tener momento de inercia para un segmento sería pues 1 por m por L cuadrado, sería simplemente m L cuadrado dividido entre, déjenme colocar esto bien, dividido entre aquí tendríamos esto sería 3 por 2 6 y luego 6 por 4 24. Entonces el momento de inercia para un segmento de esa varilla sería m por L cuadrado dividido entre 24. Esto se los voy a colocar por acá, simplemente que es para un segmento. Para un segmento. Pero a nosotros nos interesa saber el momento de inercia de todo el sistema, ¿verdad? Porque miren que pues en este punto donde se cruzan, en ese punto rojo, pues se cruza tanto este primer segmento como este otro segundo, ¿verdad? Entonces me interesa saber los dos momentos. El momento que va a haber en ese punto rojo es la suma de los dos. O
que es lo mismo que multiplicar por 12, ¿verdad? Entonces voy a tener que el momento de inercia en el punto donde se cruzan, voy a llamarlo simplemente momento de inercia P, bueno, no, es que momento de inercia P no, voy a llamarlo momento de inercia total, ¿verdad? Que es el punto donde se cruzan, va a ser 2 veces el momento de inercia de uno de los dos segmentos, es decir, 2 veces la masa por L cuadrado dividido entre 24. Y vean que pues ese 24 nosotros lo podemos expresar de la siguiente forma. 24 es lo mismo que 2 por 12. Entonces vean que este 2 se me simplifica con este 2. Y tendríamos entonces que el momento de inercia total en ese punto donde se cruzan los dos segmentos va a ser simple y sencillamente la masa por L cuadrado dividido entre 12. ¿Okay? Esta sería la respuesta al inciso A. Okay. En el inciso B, pues nos preguntan por el momento de inercia en el punto medio de la recta que conecta los dos extremos. Entonces, creo que el punto B, el dibujo B no lo había explicado, voy a explicarlo. Entonces vean que la recta que conecta los dos extremos sería esta recta o esta línea punteada que yo dibujé por acá en color azul. Esa sería la recta que conecta los dos extremos. Nos preguntan por el momento de inercia en el punto medio de esa recta, ¿verdad? El momento de inercia en el punto medio de esa recta sería este otro puntito rojo, que voy a colocarlo simplemente como punto medio de la recta, nada más. Voy a colocarlo por acá. Punto medio de la recta. Estos ejercicios a veces se pueden volver muy geométricos, entonces es importante ahí como jugar un poco con eso. Entonces vean una cosa, vean que si nosotros somos observadores, voy a borrar esto. Ya sabemos que eso, bueno, no creo que no lo expliqué, estas bolitas verdes son los centros de masa de cada una de los segmentos. Que repito, como es una varilla uniforme, entonces la masa de este segmento y el segmento de abajo va a estar en el centro geométrico, digamos, o el centro de masa de esta varilla, de este pedazo, de este segmento, va a estar en el centro geométrico de la varilla. Entonces, si nosotros somos observadores, aquí tal vez visualmente no se va a ver perfecto, pero si nosotros somos observadores, nos vamos a dar cuenta que este punto medio se va a encontrar a una distancia L cuartos del momento del centro de masa, perdón, del primer segmento. Y también se van, obviamente, ¿verdad? Estos L cuartos, entonces ya sabemos que todo el segmento vale L medios, entonces vamos a darnos cuenta también que con respecto a la otra varilla o al otro pedazo de varilla también se va a encontrar a una distancia de L cuartos. Ok, esto sería L cuartos y esto también sería L cuartos. Ok, que esa es la distancia, digamos, a la que se va a encontrar ese punto medio de la recta de los centros de masa de los segmentos de ambos pedazos de varilla. ¿Okay? Eso es importante. Ahora, vean que cuando nosotros queremos calcular el momento de inercia, vean una cosa, el momento de inercia, vamos a ver, dice el momento de inercia en el punto medio de la recta que conecta los dos extremos. Para resolver el inciso B vamos a necesitar utilizar el teorema de los ejes paralelos. Esto, digamos, es debido a la naturaleza del ejercicio. El teorema de los ejes paralelos, pues básicamente nos permite a nosotros poder calcular cuál es el momento de inercia en donde el eje de rotación es distinto, digamos, al eje del centro de masa, que precisamente eso es lo que pasa. Vean que el eje de rotación en este caso pues vendría siendo este punto medio que cruza la recta, entonces ese punto medio es distinto al centro de masa, ¿okay? de este sistema. Entonces pues vamos a necesitar calcular ese momento de ese momento de inercia a partir del teorema de los ejes paralelos. Entonces pues vamos a tener que el momento de inercia utilizando el teorema de los ejes paralelos es lo siguiente. Vamos a tener que el momento de inercia va a ser igual a el momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado a la que se encuentra ese punto de rotación o ese eje de rotación respecto al centro de masa.
Ok, esta es la fórmula que nosotros vamos a tener que utilizar en este ejercicio. Entonces vean que para calcular este momento de inercia a partir del teorema de los ejes paralelos, vamos a necesitar calcular el momento de inercia del centro de masa. Y para ello nos vamos a ir a la tablita 9.2 de nuevo. Vean que cuando nosotros queremos calcular el momento de inercia de una varilla que tiene un eje a través del centro de masa, simplemente es momento de inercia del centro de masa, sería un doceavo, perdón, por ml cuadrado. Ok, entonces eso es básicamente lo que vamos a utilizar para poder calcular ese momento de inercia en el centro de masa. Entonces voy a calcular primero el momento de inercia en el centro de masa. Vamos a tener entonces que el momento de inercia en el centro de masa, como dije anteriormente, simple y sencillamente va a ser un doceavo, vamos a ponerlo así, un doceavo por la masa por L cuadrado. Voy a reescribir esto de la siguiente forma. Para mí es más sencillo verlo así. Sería la masa L cuadrado dividido entre 12. ¿Ok? Y donde veamos masa, pues debemos nosotros reemplazar por el valor de la masa que nosotros tenemos. Que en este caso, pues, la masa es m medios. Y donde veamos L, tenemos que reemplazar por la distancia que hay respecto al centro de masa. Vean que la distancia que hay respecto al centro de masa va a ser L medios. Este L cuartos lo vamos a utilizar hasta este punto. ¿Ok? Vean que la distancia del centro de masa es L medios. ¿Ok? Bien. Entonces nos va a quedar algo como esto. Vamos a tener que el momento de inercia del centro de masa va a ser igual a, voy a colocar esto mejor como lo tenía al inicio, creo que es más sencillo, 1 sobre 12 por m, que m ya sabemos que es m medios, por L, que L está al cuadrado. Entonces vean que L es, ya sabemos que L es pues L medios todo al cuadrado, así, ¿verdad? Pero voy a desarrollar de una vez esto. Voy a tener entonces que L va a ser L al cuadrado dividido entre 4. Ok, eso sale de esto, ¿verdad? Ya sabemos que la fórmula nos dice a nosotros que L está al cuadrado, pero en este caso L es L medios, entonces nos quedaría esto así. Tendríamos entonces que, esto sería igual, L al cuadrado entre 4, ¿verdad? Que es esto que tengo yo aquí. Simplemente lo desarrollo de una vez para tenerlo listo. Entonces, de nuevo, vean que aquí lo que tenemos es una multiplicación de fracciones. Recuerden que la multiplicación de fracciones es lineal. Entonces vamos a tener que el momento de inercia en el centro de masa de esa varilla va a ser igual. Multiplico numeradores, 1 por m por L medios, pues simplemente sería m por L, perdón, 1 por m por L cuadrado, simplemente sería m por L cuadrado. Y esto lo divido entre la multiplicación de los denominadores. Tengo 12 por 2, 24. 24 por 4 serían 96. Vamos a verificar ese producto. 12 por 2 por 4, 96. Muy bien. Entonces tendríamos que el momento de inercia en el centro de masa de esa varilla sería la masa por L cuadrado dividido entre 96. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular este otro pedacito, digamos, de la ecuación. Y entonces para calcular ese pedacillo, pues lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. Vean que en este caso, bueno, voy a colocar esto aquí. Esto es lo que nos dice la fórmula, digamos, del teorema de ejes paralelos. Si ya nosotros contextualizamos a nuestros datos, pues vamos a tener que esto contextualizado tendría que ser la masa, que es m medios, por la distancia. Vean que esa distancia es la distancia que hay entre el centro de masa de esas varillas respecto al punto rojo que corta, digamos, o que está en medio de la recta que une los dos segmentos, que sería L cuartos. Entonces esto sería por L cuartos al cuadrado, todo al cuadrado, que esto lo podríamos desarrollar de una vez de la siguiente forma. Sería
L cuadrado dividido entre 4 a la 2, que sería 16. Y esto lo podemos, ¿cómo se llama? Lo podemos simplificar. Vean que aquí tendríamos, voy a poner simplemente que esto es igual. Tendríamos de nuevo, multiplicación de dos fracciones. Tendríamos m por l cuadrado, que sería m, l cuadrado, dividido entre 2 por 16, que sería 32. Ok. Y entonces, vean que, bueno, hay algo importante que hay que aclarar. Este momento de inercia del centro de masa es para uno de los dos segmentos de la varilla. Y este md cuadrado también es para uno de los dos segmentos de la varilla. ¿Ok? Tenemos que sumar los dos, porque vean que el sistema está conformado por los dos segmentos. Entonces el momento de inercia, digamos, a partir del teorema de los ejes paralelos, tiene que ser vamos a ver, este momento de inercia del centro de masa tiene que ser la suma de los dos segmentos. Y lo mismo acá, eso tiene que ser los dos segmentos. Acá simplemente es un segmento. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿por qué lo calculó una vez? Lo calculo una vez porque los dos segmentos tienen el mismo valor, entonces para no calcularlo dos veces, entonces este sería para un segmento nada más también. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar en la formulita que dice que el centro de masa, el momento de inercia a partir del teorema de los ejes paralelos es igual al momento de inercia en el centro de masa más el momento de inercia, digamos, respecto al punto es donde está rotando la cuestión respecto al centro de masa. Entonces vean que vamos a tener lo siguiente, vamos a tener el momento de inercia en ese punto, va a ser el momento de inercia en el centro de masa, que sería 2 veces, aquí lo voy a multiplicar por 2 porque repito, son dos segmentos y nada más calculé uno porque son iguales, 2 veces, aquí pongo un puntito, la masa por L cuadrado dividido entre 96. Más md cuadrado, pero vean que md cuadrado es esto. Y esto lo tengo que multiplicar por 2 también. Ok. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Me quedaría que 2 por ml cuadrado dividido entre 32. Ok. Y acá podemos hacer algunas simplificaciones. Yo esto voy a hacerlo aquí mismo, pero no, bueno, voy a hacerlo en otro. Vamos a hacerlo aquí al ladito. Perfectamente podemos dejarlo así, no hay ningún problema, pero lo ideal sería simplificarlo lo más que podamos. Voy a dejar 2 por aquí sería ml cuadrado, voy a dejar un espacio abajo, todavía no voy a colocar el denominador, más 2 por aquí sería ml cuadrado y voy a dejar un espacio abajo. Entonces lo que voy a hacer es expresar ese 96 y ese 32 de forma inteligente. Entonces ese 96 nosotros lo podemos expresar como 48, ¿cierto? Y este 32 nosotros lo podemos, bueno, el 96 nosotros lo podemos expresar como 2 por 48. 2 por 48. Y el 32 lo podemos expresar simple y sencillamente como 2 por 16. 2 por 16. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener acá? Acá vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener que este 2 se me simplifica con este 2 y este 2 se me simplifica con este otro 2. Entonces vamos a tener que el momento de inercia va a ser igual a ml cuadrado dividido entre 48 más ml cuadrado dividido entre 16. Y acá pues nosotros podríamos seguir operando para tener una sola fracción. Y bueno, nosotros acá podríamos seguir operando a mano, pero pues no estamos en un curso de matemática general ni mucho menos. Entonces si nosotros queremos expresar eso como una sola fracción, podríamos hacer lo siguiente: saco factor común ml cuadrado, vean que se repiten ambos miembros, ml al cuadrado, y esto lo voy a multiplicar por 1 entre 48 más 1 entre 16. Si nosotros, vamos a ver, podríamos operar esto a mano,
no habría ningún problema, cada quien que lo resuelva como quiera. Pero ¿para qué vamos a resolver esto, mano? Si no, repito, no estamos en un curso de matemática general y en esos exámenes de física pues el tiempo apremia. Entonces si nosotros metemos en la calculadora 1 sobre 48 más 1 sobre 16, eso nos va a dar 12. Perdón, esto nos va a dar 12. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener ml al cuadrado por, perdón, 1 sobre 12, perdón, nos va a dar 1 sobre 12. Entonces esto nos va a quedar simplemente 1 sobre 12, y si nosotros lo queremos dejar expresado de otra forma, sería que el momento de inercia sería pues ml cuadrado dividido entre 12. ¿Ok? Esta sería la solución a este ejercicio 9.52. Y vean qué curioso, porque vean que ambos momentos de inercia nos dieron lo mismo. En el punto A nos da ml cuadrado sobre 12 y en el punto B también nos da ml cuadrado sobre 12. Eso se debe principalmente a la simetría, digamos, que tiene el sistema, debido a que es una varilla uniforme y debido a que pues el punto S donde interseca esta recta que une los extremos pues se encuentra, digamos que tiene una simetría respecto a los centros de masa de estos segmentos. Entonces este sería el ejercicio 9.52.